Cada vez estamos más cerca del evento más importante para Bitcoin, el Bitcoin Halving, y el día de hoy nosotros te voy a explicar qué es el Bitcoin Halving, todo lo que debes saber del Bitcoin Halving y lo más importante aún, qué debes hacer tú para aprovechar al máximo del Bitcoin Halving, en donde te voy a dividir el Bitcoin Halving en 5 pasos distintos que debes saber ahora mismo. Ya sabes que si este tipo de videos te gusta, no te olvides de dejarnos un like, suscribirte al canal para ayudarnos con el algoritmo de YouTube. Básicamente, como todo el mundo sabe, Bitcoin es el activo más grande del ecosistema de las criptomonedas y Bitcoin en su algoritmo básicamente lo que hace es recompensar a los mineros. Para recompensar a los mineros que básicamente mantienen la red bastante segura, lo que hacen es recompensarlos con Bitcoin por cada minado de bloques. Esto empezó en el año 2009 cuando se fundó Bitcoin, recompensándolos con cada 50 Bitcoins, cada bloque que se minaba, cada minero que minaba un bloque se llevaba 50 Bitcoins. Evidentemente aquí Bitcoin valía menos de centavos básicamente. Ahora después, esto cada 4 años se va a ir disminuyendo. ¿Para qué? Para que la cantidad de Bitcoin que hay en el mercado vaya disminuyendo también. Por lo tanto, Bitcoin se vuelve menos inflacionario cada vez que pasan los años. Por lo tanto, en este caso podemos ver, por lo menos en esta imagen, podemos observar cómo el halving de Bitcoin ha empezado en 50 Bitcoins en el 2009 y se va cortando a la mitad cada vez. Bajamos a 25 en el 2012, a 12,5 en el 2016, a 6,25 en el 2020 y ahorita vamos a pasar a 3 con algo, básicamente 3,12 con algo, 3,12,5. Ahora bien, se ha podido ver cómo de 50 hemos pasado a 3 en recompensas de Bitcoin. Por lo tanto, algo que te tiene que quedar bastante claro es que el halving ya no tiene tanta importancia como tenía en el año 2012, en el año 2016 o incluso en el año 2020, en donde recortaban a la mitad. ¿Por qué? Porque aquí estamos recortando nada más de 6 a 3. Estamos disminuyendo la inflación muy poco de Bitcoin, ya que existen más del 93% de los Bitcoin ahora mismo circulando en la red de Bitcoin. Pero ahora bien, esto es un catalizador fundamental muy importante, muy interesante, y ahora te va a mostrar cómo se ha visto esto en los gráficos del Bitcoin, cómo lo podemos dividir en 5 fases que se van a dar psicológicamente en los mercados y cómo puedes aprovechar tú estas 5 fases del mercado del halving de Bitcoin. Ahora mismo te voy a mostrar un gráfico que relaciona los halving de Bitcoins desde el 2016, es decir, lo que pasó antes del 2016 durante el 2015, lo que pasó después del halving, luego lo que pasó en el 2019 antes del halving de 2020 y ahora lo que estamos viviendo ahorita mismo, como lo vamos a vivir en el 2023 antes del halving del 2024 que vamos a sufrir el próximo año. Por lo tanto, por lo menos el halving de 2024 se espera aproximadamente para el 18 de abril de 2024. Esto va a variar. ¿Por qué? Porque el hash rate o la velocidad de minado que tiene Bitcoin va a ir acelerando. Por lo tanto, es estimado, esto puede retroceder incluso unos días, probablemente puede retroceder entre 2 o 3 días. Siempre se ve eso. Por lo tanto, el gráfico que tenemos por aquí es este, donde hace una relación desde el 2015 hasta el 2023, en donde se han visto patrones exactamente iguales en el transcurso del halving de Bitcoin, de los últimos 2 halving que hemos tenido, el del 2020, el del 2016, ya el del 2012 no se toma en cuenta porque básicamente Bitcoin era muy pequeño ahí, pero ahorita mismo tenemos una relación muy interesante que vamos a ir dividiendo en 5 puntos. Primero, el periodo pre-halving, el cual estamos viviendo ahora mismo, el rally pre-halving también tenemos, el retroceso pre-halving también, la resistencia post-halving, es decir, que ocurre después del halving de Bitcoin y el movimiento parabólico post-halving de Bitcoin. Vamos a hacer un pequeño zoom en el año 2015 en donde teníamos a Bitcoin por eso de los $250 y teníamos durante todo febrero, marzo, hasta junio, inclusive agosto, teníamos un rango bastante grande en esta zona de aquí, ¿no? Luego se produce un pequeño rally y aquí tenemos un pequeño rango. Ahora bien, tenemos la primera zona que es el periodo pre-halving. Tenemos el periodo pre-halving en donde lo que hace básicamente el precio, o lo que podemos ver, lo que hace el precio aquí es básicamente estar en rango. Estar en rango y haber roto un rango anterior. Esto es muy importante. Teníamos aquí un rango anterior y este lo rompemos y mantenemos por encima de este rango. Eso es muy importante destacar. En este caso no es bajista, el precio no es bajista. Y luego tenemos, número 2, el cuadro azul,
que tenemos un rally pre-halving. Es decir, antes del halving que ocurra, que este caso fue el 11 de julio del 2016, tuvimos un rally pre-halving. ¿Qué quiere decir? Subimos un 100% en este caso. La primera fase, el periodo pre-halving, duró aproximadamente de 105 días. Por lo tanto, estuvimos 105 días en donde realmente estuvimos en rango o inclusive nada más subimos un 26% en este caso. Luego tocamos el rally pre-halving que duró un poquito menos y subimos un poco. Y luego podemos ver el día que ocurre el halving o incluso muy cercano a que ocurre el halving, el precio retrocede unos 40%. Podemos ver aquí como de hecho ocurrió el halving y el precio lo que hizo fue retroceder. Y luego aquí en el cuadro rojo podemos ver, esto se denomina, el retroceso es este círculo amarillo que podemos ver que ocurre un retroceso en esta zona. Y el cuadro rojo es la resistencia post-halving. ¿A qué me refiero con eso? Que el precio tiene problemas para subir. Eso es todo. El precio se encuentra con problemas para subir y básicamente se encuentra en un pequeño rango o incluso cayendo. Tiene problemas para subir justamente después del halving. Esto es muy importante. Y luego tenemos el cuadro verde, que es el cuadro evidentemente más importante, que dura aproximadamente 420, 410 días, que es básicamente el movimiento parabólico post-halving. Lo podemos ver aquí, un movimiento enorme de Bitcoin. Por lo tanto, estas son las 5 fases. Es periodo pre-halving, rally pre-halving, el retroceso pre-halving, que es el círculo amarillo. Luego tenemos la resistencia post-halving y luego el movimiento parabólico post-halving. Vamos a ver cómo se dio esto en el año 2019 y 2020. Algo interesante de estas fases es que si copias y pegas literalmente los cuadros con la misma cantidad de barras, es exactamente lo mismo. Ha tenido la misma cantidad de tiempo los movimientos que se han dado. Podemos observar aquí cómo durante este periodo pre-halving, básicamente en este caso se dio una subida del 50% y luego un movimiento de cisne negro, que esto fue producido por la pandemia que vivió en este año 2020 el movimiento. Podemos ver aquí también cómo se produce un movimiento anterior al halving, en donde por lo menos sitúa el precio de Bitcoin, en este caso 30% por debajo del máximo anterior. Eso es muy importante tomar en cuenta ahora mismo en el precio actual que estamos en Bitcoin. Ahora bien, tenemos el periodo pre-halving por aquí, en donde se produce un movimiento y luego una caída, pero muy importante el escenario azul, en donde tenemos el rally pre-halving. Podemos ver aquí cómo él sube, en el rally pre-halving sube un 88% aproximadamente. En el movimiento del halving, él cae un poquito, muy poquito realmente, cae un 12-14% aproximadamente, que es el retroceso pre-halving. Y luego podemos ver en la resistencia que tenemos post-halving, como en este cuadrado rojo tiene dificultades para subir. En donde intenta subir, no puede subir y vuelve a caer el precio un 20%. Intenta subir aproximadamente un 30% y luego cae un 20%. Se encuentra en problemas para subir. Esto tiene una durabilidad también un poquito extensa. Y luego tenemos el movimiento parabólico post-halving, que duró exactamente lo mismo que el del año 2016. En este caso tenemos el 2019, en donde tuvimos un movimiento parabólico, no parabólico, pero sí tuvimos una subida, a diferencia del 2015, en donde tuvimos un rango. Y luego tuvimos básicamente un triángulo en donde respetamos la resistencia de arriba, y luego en el rally post-halving fue que pudimos superar este triángulo que teníamos y luego hacer el movimiento al alza. Ahora vamos a ver cómo se está viendo esto en el año 2022, cómo vamos a dividir las siguientes fases en lo que resta del 2023, perdón, y el 2024. Ahora bien, copiando y pegando literalmente los recuadros en el escenario de ahorita, nos encontramos que estamos ahora mismo entrando al periodo pre-halving, en donde podemos ver movimientos de todo tipo, movimiento tanto al alza como a la baja, bastante volatilidad. Nos podemos esperar también un escenario de cisne negro, nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, pero es algo de esperarse en este periodo pre-halving, en donde podemos observar algo de similitud con el año anterior, con el halving anterior, el 2019, en donde les comenté que tuvimos una subida a menos 30% del all-time high anterior. Esto situaría al precio de Bitcoin ahora mismo en un precio aproximado de, si marcamos aquí, a menos 30% del all-time high anterior, tenemos un precio aproximado que pudiera llegar Bitcoin totalmente sincero a los 47.000, inclusive $48.000 en los próximos días. Por lo tanto,
Esto puede ser entre noviembre y diciembre de este mismo año y sería un precio totalmente realista en este caso. Ahora bien, tenemos algo muy importante en donde tenemos una línea de tendencia el cual no hemos tocado desde noviembre de 2022 que estuvimos en los 15.000 y esto puede ser lo que produzca por lo menos el retroceso pre-halving o incluso aquí en el periodo pre-halving se puede dar un retroceso, una subida a los 40.000, a los 47.000. Por lo tanto, esto tendría que subirlo un poquito más por aquí, por esta zona, y luego pudiéramos tener una caída totalmente certera a la zona, inclusive los 26.000 y pico, 25.000. Por lo tanto, si se cumplen los periodos y si se cumple que bajemos a 30, o sea, que subamos a 30% menos que el all time high anterior, esto pudiera ser totalmente certero. Recuerda que esto es un gráfico semanal donde pudiéramos observar que sigamos subiendo de Bitcoin con el optimismo que hay ahorita mismo con los ETF de Bitcoin, subamos a la zona de los 46.000, el optimismo sea increíble, increíble y se produzca un escenario de cisne negro en enero, febrero del año 2024 en donde caigamos muy, muy fuerte y ya luego en la zona pre-halving, en el rally pre-halving, tuviéramos un rally a cualquier zona entre los 33.000, 35.000 o inclusive los 45.000. En esta zona pudiéramos sufrir el halving del año siguiente que está pautado para el 15 de abril de 2024. Esto puede ser un escenario y luego tuviéramos resistencia post-halving en donde vamos a estar básicamente en un rango en donde no vamos a saber si vamos a subir o vamos a caer y ya luego tendríamos la subida o básicamente rally pre-halving con la misma, el rally parabólico post-halving, perdón, con básicamente la misma duración que los últimos rallies. Todo tiene la misma duración, todas las fases tienen la misma duración. Podemos observar cómo en este caso esta fase puede producirse así, como también puede producirse de la misma manera, quedarnos en rango por aquí, tener una caída y volver a subir. Muy importante tomar en cuenta esta línea de resistencia que se está pautando aquí. Yo creo que en algún momento vamos a tocarla, ya sea aquí en los 24.000, en los 25.000. Podemos tocarla. En mi opinión, esta va a ser la mejor zona de compra antes del halving de Bitcoin. Básicamente, esta va a ser la mejor zona de compra en donde si no tienes Bitcoin todavía o acumulaste muy poco en esta zona de aquí, no compres, o yo en lo personal no compraría aquí, aunque sí vamos a ver precios después muchísimo más altos, pero yo compraría en este posible cisne negro, porque no todo sube de un solo golpe. Siempre pueden ocurrir este tipo de escenarios en donde probablemente caigamos de una manera muy fuerte cuando el optimismo sea muy, muy alto, que ya estamos ahorita mismo en un optimismo ya de extrema codicia y ya tenemos que empezar a evitar las compras a todo tipo de causa. Lo más difícil de este tipo de cosas es pues agarrar el precio más bajo y después vender en el precio más alto. Existen muchas herramientas que esto te lo permite, este tipo de fases te lo permite saber, por lo menos en el caso de estos 420 días de bull market, pues tú estar pendiente de cuál va a ser el pico en esos 420 días y tú intentar predecir ese tipo de cosas. Pero también existen herramientas como análisis on-chain que hacemos aquí en el canal muchísimo, donde podemos observar qué están haciendo las ballenas, qué están haciendo los grandes inversores y qué está pasando dentro del ecosistema, dentro de la red, dentro de la blockchain de Bitcoin. Por lo tanto, si no te quieres perder absolutamente nada de esto y quieres hacer bastante dinero durante el bull market, no solo con el halving de Bitcoin, sino también con las fases y el alt season que vamos a tener también, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y darle a la campanita para que no te pierdas ningún video. Y básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro el halving de Bitcoin, espero que te haya quedado claro las 5 fases que tiene el halving de Bitcoin y nos vemos la próxima. Hasta luego.